¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Berna y después de 3 largos años regresamos con Laurum Online después de esa guía del paladín que no se preocupen, estuve viendo mucho los comentarios durante todos estos 3 años, aunque fueron muy poquitos, aunque ya no hubo comentarios después de 2. Sé que me pedían más guías de otro tipo, sé que me preguntaban varias cosas que no pude responder o que no pude hacer. Lamento mucho eso, iremos tocando esos temas a lo largo de este video, que espero que no dure mucho, no va a durar mucho, ya que, bueno, era algo especial que quería hacer en ese tiempo, que no se pudo porque pues tuve muchos asuntos, tuve muchos problemas, por lo cual no pude seguir haciendo videos. Sí grabé muchos videos, pero no los pude subir, porque dije, pues es que no puedo subir esto porque no se iba a ver que iba mejorando la calidad, no se iba a ver que iba aprendiendo, no se iba a ver que iba interactuando con ustedes. Entonces, pues bueno, eh, a pocos meses de Navidad, a pocos meses de Año Nuevo, y quería empezar terminando el año con esta nueva serie, que bueno, que espero les guste, que a continuación vamos a explicar, eh, voy a explicar de qué va a tratar esta serie, y es un buen día para empezar, ya que al parecer hay un evento activo en este momento, que fue a partir del 1 de noviembre, que es una subida de porcentaje que te da un por 2 de materiales y por 2 de experiencia para esa gente que quiera empezar en Laurum Online. Entonces, gente, ya empezando a hacer el personaje, que como lo dice el título, es una serie que es guerrero desde cero. En este caso, el personaje del guerrero, el personaje del peleador principal, el principal atacante de los 4 personajes. Que bueno, tuve que hacer un correo nuevo, es cuenta nueva. Saben que tengo un paladín, soy main paladín en mi otra cuenta que dejé de lado durante mucho tiempo, que me atrasé demasiado con muchas cosas. Entonces el juego no ha cambiado mucho, pero igual iré recolectando información a lo largo de estos días para expresárselas o dárselas a ustedes a lo largo de varios videos. Entonces, los próximos pasos harás lo siguiente: elegir un nombre, elegir una clase y aprender a equipar ítems. Cuando terminemos estarás listo para la batalla. Aprieta siguiente si estás preparado. Siguiente. Ok, no puede ser ofensivo, máximo de caracteres, solo letras, entendido. Entonces, no sé si puedo ponerlo. Vamos a ver. No me deja mayúscula. Confirmar. Ya existe este nombre. Y no me deja poner números. Ok. Ya no me deja poner otra mayúscula. Voy a ver si me deja hacer esto. No. Bueno, ya que. Esperemos que me deje de poner este. Ok. Ok, gente, hubo una especie de error ahí, no sé por qué, la verdad, pero bueno, me arrojó directamente a lo que vendría siendo, o sea, cerré el juego y volví a entrar, pero bueno, aquí está mi nickname, que al parecer sí me dejó ponerlo, BernaHZ, por si me quieren buscar ahí, por si me quieren agregar, pero bueno, de aquí se supone que debía dejar seleccionar la clase que queramos tener. Igualmente te deja cambiarla en el transcurso de toda tu partida. Pero lo que no te deja cambiar pues son los puntos de atributos y todo eso. Entonces, para seleccionar nos vamos a ir a menú y lo que vendrá siendo a clases. Entonces, nosotros vamos a escoger, o tenemos ya escogido lo que vendrá siendo el guerrero, lo que vendrá siendo la parte de aquí, el que dice guerrero, descripción: con su espada y escudo logran una ofensiva y defensa insuperable. Entonces, la distribución de atributos: tenemos daño físico, que es especialista en daño físico, tiene más vida, tiene más defensa física, y se ha afectado el daño mágico, el maná y la defensa mágica. Entonces, pues procuraremos tener la defensa mágica y la defensa física lo más arriba que se pueda. Tiene mucha vida, o bueno, eso se supone. Vemos que el paladín es el que tiene la mayor dificultad de todos. De ahí sería el guerrero, después el hechicero y el último el cazador. La mayoría de las personas escogen el cazador y el hechicero porque tiene ataques de área, porque son más rápidos al momento de farmear experiencia, de farmear mobs, de hacer más rápido las misiones y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a escoger el guerrero, que por lo general el guerrero es más difícil que el paladín. ¿Por qué digo que es más difícil que el paladín? Porque
viéndolo desde mi propia perspectiva, el paladín tiene habilidades para recuperar vida, para recuperar maná, para, eh, para usar habilidades que fortalezca o haga más rápido el paladín, que fortalezca los dos tipos de defensas, y porque es el que mayor defensa tiene. Entonces, el cazador y el hechicero tienen los rangos. Los rangos les ayudan a evitar golpes físicos, siempre y cuando pues tengas el daño mágico, pues como aquí dice, o sea, el cazador pues es el más rápido y el hechicero es el que tiene mayor ataque mágico. El paladín, que está más equilibrado, pues aguanta más contra más enemigos. En cambio, el guerrero, que tiene más vida, que tiene más defensa física, pero pues carece de defensa mágica. Entonces, contra enemigos que atacan a distancia, que por lo general son ataques mágicos, pues el guerrero se ve muy afectado. Al cambio del paladín, que es igual cuerpo a cuerpo, pero tiene más defensa de las dos. Entonces, el guerrero como que sería el más difícil de los cuatro al momento de hacerlo como tu personaje. Bueno, dejando eso de lado, nos vamos a lo que vendría siendo nuestro inventario, que es el bolso. Que bueno, aquí ya nos dan de buenas a primeras lo que vendría siendo pociones de vida, pociones de maná, lo que vendría siendo el equipo, los equipos y las habilidades. Entonces, esta es la habilidad una de las habilidades del guerrero, que dice provoca a todos los enemigos cercanos. Que esto no nos ayudaría mucho. ¿Por qué? Porque sería atraer la atención. Frena tu objetivo impidiendo que escape y lo ralentiza durante 5 segundos, y, o sea, un porcentaje de 30% menos de velocidad y durante 5 segundos, ok, equipada. Después tenemos, lanza una desventaja a tu objetivo que penetra su armadura y reduce su defensa total en un 25% durante 5 segundos. Y después tenemos, golpea tu objetivo con tu escudo y tienes 50% de probabilidad de aturdir durante un segundo. Ok, aquí nos vamos a las del paladín, 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 del cazador, paladín, hechicero, 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 cazador, cazador y las últimas del cazador. Ok, tenemos un total de 4 habilidades primarias y secundarias divididas. Entonces, las demás habilidades las tenemos que ir buscando nosotros mismos. Al igual que ir subiendo de experiencia, que bueno, aquí están las estadísticas, que es en carácter, que nuestras estadísticas se ven en ver detalles, que dice tenemos 155 de vida, una regeneración de 0.5% por segundo, eh, por 5 segundos, o sea, cada 5 segundos regeneramos 0.5%. Tenemos el MP a 56, que igual se regenera el 0.5% cada 5 segundos. Y después tenemos el daño STR, que es el daño físico, en 45. Y tenemos un rango de 1.15 metros. Velocidad de ataque 1.075 segundos. Rango de ataque 1.15. Daño de crítico tenemos el 125, entonces tenemos muchas probabilidades de hacer críticos. Velocidad de caminar, de ahí se divide en todo lo demás: evasión, defensa, daños, bonus, entre otras cosas. Y las estadísticas del juego, obviamente. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? En el tiempo de regeneración, en el daño físico, en la defensa mágica. Que esto no es algo que vayas subiendo conforme subes de nivel. Tú las vas poniendo, o sea, las estadísticas las vas dividiendo tú con todos estos de aquí. Que por cierto dice LP libres, son los LP que se ponen en los numeritos azules, y el RP en los numeritos rojos. Que esos se consiguen cada rebirth, o sea, cada renacimiento que tenemos, que en este caso tenemos un total de 0 porque vamos empezando en el juego. Entonces, conforme vayamos haciendo visiones, conforme vayamos avanzando de locaciones, vamos a poder obtener mayor experiencia, vamos a poder obtener mayor puntos de stat. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, o qué es el consejo que se da al inicio de todo? Ok, los RP no gastarlos, por lo menos los primeros 5 revers, que después se va a ver reflejado con el entrenamiento, que eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la serie, un poquito con lo que vendría siendo ya llegando a nivel 100, o por lo menos al 120, un poquito más arriba, ya llegando al 150, que es cuando se puede hacer el rever,
que ese se ve aquí en Account. Aquí está. Una vez que llegues al nivel 150 puedes hacer Revert para obtener 10 puntos de Revert, 4% bonus a todos tus stats y gemas premium. Volverás al nivel 1, pero mantendrás tus puntos de renacimiento, equipo, skills y entrenamiento. La experiencia requerida por cada nivel también incrementará. ¿Qué pasa? Que es recomendable hacer entrenamiento sin nada de Reverts. Es recomendable guardar tus puntos de Revert. Y más que nada, echarle muchas ganas a inicios del juego. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué vamos a ver? Tenemos las skins que nos da el personaje, el NPC. Y ya de ahí nos vamos pues a hacer las primeras misiones. Que bueno, por la velocidad del personaje, la verdad sí es muy un poco irritante. Que bueno, tenemos visita al banco, visita la tienda de pociones, visita la tienda de equipo y habilidades, entra en la arena. Tenemos mata 10 slimes, mata 10 gusanos, recoge slime core y recoge worm. Estos serían objetos o bueno, materiales que nos dejan caer estos dos mobs. Que bueno, irán viendo lo que vendrá siendo el tutorial un poquito rápido. Straight to the brain. Straight to the brain. Straight to the straight to the
to the to the straight to the to the to the brain, 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 brain. Straight to the brain, 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 brain. To the brain, 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 brain. Straight to the brain, 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 brain. Straight to the to the straight to the to the to the straight to the Y bueno, gente, esto ha sido todo por mi parte, por este primer capítulo de la serie, empezando con El Guerrero desde cero, que espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, espero que les haya llamado la atención el juego y espero que lo jueguen. En la descripción les dejaré el enlace del Discord de habla hispana del juego. No es oficial el Discord, o sea, es un Discord que se creó hace muchos años, que tiene unas cuantas personas ahí todavía vivas, activas en el juego. Hay un Discord oficial del juego, sí, pero es más que nada gente de habla al inglés. O sea, gente que habla inglés, más que nada. Pero bueno, queríamos hacer uno para la gente que habla español, para la gente que vaya empezando, que quiera empezar en este juego. Y espero que este primer video tenga un buen recibimiento. No que les guste, vaya, no que vayan a ver el video completo, no que vayan a decir, oh, es un excelente juego, sino para que les llame la atención, para que lo vayan jugando. Porque hay mucho que explorar, si inicias hay mucho que explorar, hay varias secciones, hay jefes en algunas partes que sí o sí ocupas un equipo para ganarles. Hay otra área que ocupas ser parte de un clan, que ocupas tener un clan, que ocupas tener coordinación. Y eso es a lo que se quiere llegar al fin y al cabo. O sea, tener un clan para acceder a los demás. Y pues como no, hay guerras de clanes, hay partes PvP, hay servidores PvP que los podemos ir explorando juntos si así lo quieren. En los comentarios déjenme qué quieren que explore, qué tema quieren que toque. Sé que había iniciado el canal con la guía del paladín y quiero continuar con las siguientes guías, ya sea con el guerrero, ya sea con el cazador, ya sea con el hechicero. Ya depende de ustedes en los comentarios qué guía quieren que siga y sobre qué otros temas quieren que hable, porque hay muchas cosas de las que hablar sobre equipos, stats, entrenamientos, el mercader, la arena, muchas otras cosas que ahorita mismo sinceramente se me olvidaron. Hay cosas como los jefes, hay muchas cosas que no pueden caber todas en un solo video, que no puedo explicar todas en este momento, pero quiero hacerlo a lo largo de varios días. Entonces nada,
mi primer video después de 3 años del álbum online. El último video fue hace casi un año, pero pues fue otra cosa que no resultó muy bien. Entonces nada, gente, espero que les haya gustado, espero que lo apoyen. Si quieren que se juegue otro juego, pues igual déjenlo en los comentarios. Juegos que se puede jugar con la comunidad, juegos que se puede jugar con ustedes. Que por cierto, ya somos 59 personas en este canal. No pensé que ni llegaría a 10 a lo largo de este tiempo. Probablemente si hubiera sido constante, tendría más suscriptores en este momento, tuviera más apoyo a este juego, habría una comunidad ya establecida después de mucho tiempo. Pero bueno, lo que se quiere es gente que le interese el juego, que vaya a empezar, o gente que ya tenga tiempo, que nos apoye. Que yo les iré pidiendo ayuda a esas personas con fotos, con videos de distintas cosas. ¿Para qué? Para ayudarles a ustedes, a los nuevos. Entonces nada, ¿qué más me queda por decir? Yo hablo mucho por hablar, simplemente alargo mucho el video y nada. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.